Lo que comenzó como un acto desesperado de compasión para salvar una vida en una cueva, selló su destino como el guardián de un poder antiguo y el único soldado en una guerra que decidiría el futuro de la humanidad. La soledad de convertirse en el único soldado en una guerra que él no eligió es abrumadora. Déjale tu fuerza en los comentarios y suscríbete para descubrir si un solo acto de compasión puede, de hecho, salvar el mundo. El viento helado de la Sierra Madre azotaba el rostro de Itzae, levantando polvo y granos de arena que le picaban los ojos, pero él no parpadeaba. Recargado contra la cara de una roca fría, en una saliente peligrosa, su cuerpo ágil era la única barrera entre el abismo detrás de él y los hombres frente a él. En sus brazos, envuelto en un pedazo de cuero gastado, un pequeño ser respiraba suavemente, ajeno a la tensión que electrificaba el aire. Frente a él, Cuchillo, el guerrero más respetado de la tribu, lo observaba con una resolución gélida. Sus ojos no contenían odio, sino algo mucho peor, una desesperación pragmática que lo había transformado en juez y ejecutor. Otros guerreros, con expresiones igualmente duras, formaban un semicírculo, bloqueando cualquier ruta de escape. El mensaje era claro, silencioso y mortal. La criatura no era bienvenida. Esa carga, según ellos, debía ser entregada al desierto. Itzae apretó el pequeño envoltorio contra su pecho, un gesto instintivo y desafiante. Sintió el calor frágil de la vida pulsar contra su corazón y el recuerdo de su propia familia, perdida por la violencia de los soldados mexicanos, ardió en su memoria como una brasa viva. La culpa que lo acechaba ahora se transformaba en una fuerza indomable. Él no fallaría de nuevo. Cuchillo dio un paso lento y deliberado hacia adelante, la mano posada casualmente sobre el mango del cuchillo que le había dado su nombre. «Es el camino de la supervivencia, Itzae», dijo él, la voz baja y áspera como las piedras bajo sus pies. «Uno debe ser sacrificado para que muchos puedan vivir». El joven explorador no respondió con palabras. En cambio, dio un paso hacia atrás, posicionándose aún más cerca del borde del precipicio. Sus ojos, antes cargados de melancolía, ahora ardían con un fuego protector. La guerra había comenzado, pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. 3 días antes, el mundo estaba hecho de sed y silencio. Itzae se arrastraba por la tierra agrietada, el sol un martillo inclemente sobre su espalda. Él no cazaba para sí mismo, sino para la tribu, cuyas costillas se hacían más visibles con cada luna que pasaba. Fue entonces que lo escuchó. No era el sonido de un animal o del viento, sino un gemido bajo y humano, casi engullido por la inmensidad. La curiosidad, una herramienta tan vital para un explorador como su cuchillo, lo guió a una grieta en las rocas, la entrada discreta a una pequeña cueva. Adentro, en la penumbra polvorienta, una mujer estaba acostada. Su ropa era extraña, sus facciones no pertenecían a ninguna de las tribus conocidas, y su cuerpo se retorcía en una agonía que Itzae reconoció al instante, el dolor del parto. Él dudó solo por un momento. La prudencia gritaba que ella podría ser un cebo, una trampa, pero sus ojos, llenos de un pánico primordial y suplicante, no mentían. Eran los mismos ojos que él había visto en su esposa antes de que los soldados se la llevaran. Ignorando el peligro, él entró. Con manos sorprendentemente firmes para un guerrero, hizo lo que pudo, recurriendo a fragmentos de conocimiento observado, a recuerdos de las parteras de su aldea. Por horas, la cueva fue un universo de dolor y esfuerzo, hasta que un llanto frágil y agudo rompió el hechizo. Una vida nueva había llegado, pero otra se desvanecía. La madre, con la última chispa de fuerza, empujó el pequeño envoltorio en dirección a Itzae. No hubo palabras, solo una mirada, un pacto silencioso y desesperado que selló el destino de él al de esa criatura.
Cuando la mujer dio su último suspiro, Itzae supo que no estaba solo sosteniendo a un huérfano, sino una promesa. Afuera, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y sangre. El silencio en la cueva era ahora pesado, roto solo por la respiración minúscula del recién nacido. Itzae miró a la mujer, cuyo rostro estaba sereno en la muerte, y sintió una ola de respeto por su lucha. Con el cuidado de un ritual sagrado, usó sus propias manos para apilar piedras sueltas en la entrada de la grieta, construyendo una tumba improvisada para proteger su cuerpo de los buitres del desierto. Cada piedra que colocaba era un ladrillo en el muro de su determinación. Él no la conocía, no sabía su nombre ni su tribu, pero ella le había confiado lo más precioso que tenía. Al sellar la tumba, selló también su propio destino. Ahora eran solo ellos dos contra la vastedad de la sierra. La jornada de vuelta fue una prueba de resistencia diferente a cualquier otra que ya había enfrentado. El desierto, que siempre había sido su aliado, ahora se mostraba un enemigo implacable. El sol castigaba, la noche traía un frío cortante, y cada sonido era una amenaza potencial. Itzae improvisó. Rasgó un pedazo de su propia túnica para proteger la piel sensible del bebé del sol, y usó el calor de su cuerpo para calentarlo durante las noches heladas. El llanto de la criatura era una alarma constante en sus oídos, un recordatorio de su fragilidad y de su propia ignorancia sobre cómo cuidar una vida tan nueva. A medida que se acercaba al campamento oculto de su tribu, la esperanza de encontrar ayuda luchaba contra un presagio sombrío. Él conocía a su gente, conocía el hambre que roía sus vientres y la ley brutal de la supervivencia que gobernaba sus decisiones. Estaba llevando a casa no una bendición, sino una carga, una boca más para alimentar con comida que no existía. Cuando los contornos familiares del campamento surgieron entre las rocas, un alivio fugaz recorrió el cuerpo exhausto de Itzae, pero pronto fue sustituido por la tensión. El silencio fue lo que más lo afectó. No era la quietud pacífica de un pueblo en descanso, sino la quietud pesada del hambre. Las fogatas eran pequeñas, meras brasas luchando contra el crepúsculo. Rostros hundidos se voltearon lentamente en su dirección, ojos apáticos que se abrieron al notar la pequeña carga en sus brazos. Un murmullo recorrió el campamento como un viento seco, una mezcla de curiosidad y pavor. Nadie corrió a recibirlo, nadie sonrió. Vieron lo que él cargaba no como un milagro, sino como un presagio, otra sombra acercándose para devorar la poca luz que les quedaba. Fue entonces que Cuchillo emergió de su tienda, atraído por el zumbido inusual que rompía la letargia del campamento. Sus ojos pasaron por Itzae y se fijaron en el envoltorio con la precisión de un cazador. No había preguntas, solo un entendimiento inmediato y severo. Se acercó, su imponente presencia silenciando los susurros. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La voz de Itzae salió ronca, una defensa antes incluso de haber una acusación. «La madre murió, la encontré». Cuchillo negó con la cabeza, no con compasión, sino con una finalidad terrible. «Nuestros propios hijos se consumen, no hay comida, no hay agua. Esto no es una criatura, es una sentencia de muerte». Hizo un gesto a los otros guerreros, y ellos comenzaron a acercarse, rodeando a Itzae. Sabiendo que el debate había terminado antes de comenzar, Itzae retrocedió, su cuerpo moviéndose instintivamente para proteger al bebé. La cacería lo había llevado a las salientes rocosas que dominaban el campamento, el único lugar donde tendría una oportunidad, por pequeña que fuera. Ese instinto de proteger al inocente, incluso contra la lógica de la supervivencia, es de una fuerza inmensa. Muestra tu apoyo a la decisión de Itzae en los comentarios y no olvides suscribirte para ver cómo termina esta lucha desesperada.
El abismo cantaba una canción de viento y olvido a la espalda de Itzae. Cada ráfaga parecía susurrarle a Cuchillo que tenía razón, que esa era la única solución. «No nos fuerces a hacer esto, hermano», dijo Cuchillo, su voz un poco más suave, una grieta de pesar en su máscara de granito. «La ley del desierto es cruel, pero es la ley. Es el hambre lo que nos guía ahora». Itzae no respondió. Sus ojos ya no estaban en los guerreros, sino abajo, trazando un camino invisible en la cara casi vertical de la roca. Transfirió el peso del cuerpo a su pie izquierdo, un movimiento sutil que no pasó desapercibido. Los guerreros cerraron los puños alrededor de sus arcos y cuchillos, esperando el acto final de desesperación, un salto a la muerte. Pero él no saltó. Con una velocidad que tomó a todos por sorpresa, Itzae giró su cuerpo y se lanzó no al vacío, sino a una ladera empinada de grava y piedras sueltas que descendía en zigzag por el costado del precipicio. Era un sendero de cabras, un camino suicida para cualquiera que no conociera cada centímetro de aquellas montañas. La avalancha de piedras que causó fue el único sonido que rompió el silencio aturdido de los guerreros. Corrieron hacia el borde a tiempo de ver la silueta de Itzae, con el bebé firmemente agarrado a él, desaparecer en la creciente oscuridad del cañón abajo. Cuchillo se quedó quieto, el viento silbando a su alrededor, observando el rastro de polvo asentarse. La criatura no había sido entregada al desierto, pero Itzae, al elegirla, ahora le pertenecía. Cuchillo no dio orden de persecución. La noche y la montaña protegerían al fugitivo, por ahora. La senda era una invitación a la muerte y él no sacrificaría a más hombres por una causa que, en su mente, ya estaba perdida. Se volteó hacia el campamento, el rostro una máscara impenetrable. La ley había sido cumplida, no con el cuchillo, sino con el exilio. Itzae era ahora un fantasma, su nombre una advertencia silenciosa contra el sentimiento en tiempos de hambre. La decisión, por pesada que fuera, era necesaria, y ahora él necesitaba guiar a los que se quedaron. Abajo, en la oscuridad creciente, la caída controlada de Itzae era una danza con la muerte. Con el bebé atado firmemente contra su pecho, usó su propio cuerpo como escudo, deslizándose y saltando entre las rocas, su piel desgarrándose contra los bordes afilados. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo firme del cañón, el único sonido era su propia respiración entrecortada. El alivio de la fuga fue un instante fugaz, pronto sustituido por el peso abrumador de su nueva realidad. Estaba solo, casado y responsable de una vida que apenas había comenzado, en el corazón de un desierto que no perdonaba. El silencio del cañón era una mortaja. Por un largo momento, Itzae permaneció inmóvil, una rodilla hincada en la tierra polvorienta, su pecho ardiendo por la falta de aire. El único calor en su mundo venía del pequeño cuerpo presionado contra el suyo. Con manos temblorosas, aflojó las ataduras del cuero y examinó al recién nacido bajo la luz pálida de la luna que comenzaba a filtrarse por encima de las paredes de roca. Miró hacia arriba, hacia el borde del precipicio, ahora solo una silueta distante contra un cielo salpicado de estrellas. Ya no había hogar allí. Él era un buitre solitario, expulsado del nido. El frío de la noche comenzó a infiltrarse en sus huesos, un depredador invisible. No podían quedarse allí, expuestos, reajustando al bebé contra su pecho. Itzae se puso de pie, ignorando la protesta de sus músculos. Sus instintos de explorador tomaron el control, sus ojos barriendo las sombras en busca de un hueco, una grieta, cualquier refugio que pudiera protegerlos del viento y de miradas curiosas, ya fueran de hombres o de animales. Comenzó a moverse, un paso cuidadoso tras otro a lo largo de la base del cañón. Fue entonces que un sonido fino y agudo cortó el aire, un llanto débil pero insistente.
Era un sonido de hambre, una alarma que ningún enemigo podría igualar en terror. Itzae se detuvo, el corazón encogido. Podía enfrentar a guerreros, podía engañar a la muerte en las rocas, pero ¿cómo silenciaría el llanto de una criatura hambrienta cuando no tenía nada que ofrecer? La verdadera prueba apenas había comenzado. El pánico lo heló más que el viento de la noche. Desesperado, su cerebro de cazador rastreó siglos de conocimiento ancestral. Leche. La criatura necesitaba leche, algo que él no podía dar, pero agua. El agua era vida. Con un nuevo propósito, se movió por las sombras, el llanto del bebé un aguijón en su espalda. Sus sentidos, agudizados por toda una vida de leer la tierra, lo guiaron. El olor sutil de humedad, la forma en que las rocas parecían más oscuras en un hueco. Él encontró una pequeña grieta donde gotas de agua, filtradas por la montaña, se acumulaban en un charco del tamaño de su mano. Mojando un pedazo limpio del cuero en el agua fría, lo llevó a los labios del bebé. Por un instante, el llanto cesó. El instinto de succionar tomó el control, y la criatura chupó la punta húmeda con una avidez que partió el corazón de Itzae. Pero fue un alivio momentáneo. No había sustento en el agua, y el llanto pronto regresó, más débil, pero de alguna manera más desesperado. Ese sonido era su sentencia de muerte y la de la criatura. Atraería coyotes, pumas, o peor, a los exploradores de cuchillo, en caso de que él cambiara de idea. Mientras el eco del llanto rebotaba en las paredes del cañón, una imagen distante brilló en su mente, las historias de los antiguos sobre un oasis escondido, un agua de la vida, que brotaba cerca de unas ruinas olvidadas, a un día de caminata hacia el sur. Era considerado un lugar de espíritus, evitado por su gente, pero los cuentos decían que los animales del desierto se reunían allí, incluyendo las cabras salvajes, cuyas hembras podrían tener leche. Era una esperanza tenue, una leyenda para un hombre desesperado. En el momento en que la decisión se formó, un aullido solitario de un coyote cortó la noche, sonando demasiado cerca. El sonido fue una respuesta del desierto. Apretó el envoltorio contra sí, sintiendo el temblor del pequeño cuerpo, y se sumergió más profundo en la oscuridad del cañón. La cacería había cambiado. Ahora, él no huía de su tribu, sino del propio hambre. El aullido fue un látigo, chasqueando en el aire y forzando a Itzae a moverse. Él no corrió. Él se disolvió en las sombras, moviéndose con la urgencia silenciosa de una sombra entre las rocas. Sus pies, acostumbrados a pisar sin sonido, encontraron una hendidura profunda en la pared del cañón, escondida por un enredo de raíces secas que colgaban como la barba de un viejo dios olvidado. Se deslizó dentro, un refugio apretado y claustrofóbico que olía a polvo y tiempo. Pero el llanto no cesaba, un faro de vulnerabilidad en la oscuridad. Afuera, el sonido de garras arañando grava se acercaba. Desesperado, Itzae se sentó, recargando su espalda en la piedra fría, y deshizo parte del envoltorio, poniendo la cabeza de la criatura directamente sobre su pecho. Comenzó a tararear una canción de cuna antigua, una melodía grave y vibrante que su propia madre le había cantado. El sonido resonó en su caja torácica y el bebé, tal vez sintiendo el ritmo constante de su corazón y la vibración suave, lentamente se calmó, sus sollozos transformándose en suspiros temblorosos. Afuera, el coyote olfateó la entrada, dudó y, al no encontrar más el sonido que lo había atraído, siguió su camino. La noche se arrastró, una eternidad medida en latidos de corazón y respiraciones frágiles. Cuando la primera luz gris y tímida tocó el borde del cañón, el mundo se reveló en tonos de ocre y sombra. Itzae miró el pequeño rostro en su pecho. El bebé dormía, un sueño exhausto y superficial, pero su piel estaba fría al tacto, una señal alarmante. La adrenalina de la fuga había enmascarado el dolor, pero ahora cada corte ardía,
Cada músculo protestaba. Él sabía que no podían quedarse allí. La sed y el hambre eran enemigos más pacientes que el coyote, y no podían ser engañados con canciones de cuna. Miró hacia el sur, en la dirección donde la garganta del cañón se ensanchaba hacia el desierto abierto. La leyenda del agua de la vida ya no era una esperanza, era el único mapa que él poseía. Con el sol naciente como testigo, se levantó, un hombre roto cargando un milagro roto, y comenzó a caminar. La salida del cañón fue como emerger de una tumba a un horno. El sol, ahora libre de las paredes de roca, lo golpeó con una furia despiadada, transformando el mundo en una vasta deslumbrante de arena y cielo. Itzae cubrió la cabeza del bebé con el pedazo de cuero, dejando solo una pequeña abertura para el aire, y ajustó la carga contra su pecho, usando la sombra de su propio cuerpo como un escudo precario. Cada paso era un esfuerzo consciente. La arena fina y caliente invadía sus sandalias, quemando la planta de sus pies, y el sudor salado se escurría hacia sus cortes, transformando el dolor sordo en punzadas de fuego. El paisaje no ofrecía puntos de referencia, solo la ondulación infinita de la tierra y la promesa traicionera de espejismos en el horizonte que se burlaban de su sed. Entonces, el llanto regresó. Primero, un gemido bajo, casi un maullido. Luego un lamento agudo que parecía absurdamente fuerte en el silencio del desierto. El hambre se había despertado. Itzae murmuró palabras tranquilizadoras que no sentía, acelerando el paso en una marcha tambaleante. Fue cuando él la vio. Una mancha oscura circulando alto en el cielo azul hirviente, un buitre, el vigía de la muerte, dibujando espirales pacientes, esperando que la vida cediera al desierto. El pájaro era un espejo de su propia condición, un explorador solitario en un territorio hostil. Pero mientras el buitre buscaba el final, Itzae buscaba un comienzo. Jaló el envoltorio para más cerca, un gesto de desafío contra el cielo, y continuó avanzando hacia el sur, un paso a la vez, bajo la mirada impasible de su juez alado. El llanto del bebé comenzó a cambiar, perdiendo la fuerza y volviéndose un gemido fino e intermitente, el sonido de una llama extinguiéndose. Cada lamento era una puñalada en el pecho de Itzae. Sus propios labios estaban agrietados y sangrando, y la sed era una lija en su garganta. Él tropezó, su rodilla golpeando con fuerza en una piedra escondida, y casi cayó. En ese momento, con el sol quemando su nuca y el buitre dibujando círculos de paciencia arriba, la desesperación lo inundó. Estaba fallando, así como falló con su familia. La memoria lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero en lugar de derribarlo, encendió una chispa de furia. Él no fallaría de nuevo. Con un gruñido que fue mitad dolor, mitad desafío, se obligó a concentrarse, a ignorar el cielo y la vastedad y a leer la única página que importaba, el suelo bajo sus pies. Y entonces él vio, protegidas del viento por una roca baja, marcas que no eran del viento ni de lagartos, huellas recientes, eran de cabras salvajes. El descubrimiento fue como un trago de agua fría en su alma reseca. El instinto del explorador tomó el control, suprimiendo el dolor y el cansancio. Con el bebé seguro en un brazo, se agachó, examinando la dirección de las huellas. La profundidad, la edad, eran de pocas horas. Moviéndose con una nueva urgencia, siguió el rastro, que lo desviaba de la llanura abierta a un terreno más accidentado, una serie de colinas rocosas y barrancos secos que prometían sombra. El silencio era su aliado ahora. Se movía de roca en roca, una sombra fluida, hasta que un sonido bajo lo hizo congelarse, el balido de un cabrito. Cuidadosamente, se asomó por encima de una saliente y las vio. Un pequeño rebaño, resguardado del sol del mediodía bajo un acantilado sobresaliente. Su corazón dio un salto. Entre ellas,
Una hembra se destacaba, sus ubres pesadas y llenas de leche. El buitre en el cielo ya no importaba, la tribu ya no importaba. En ese momento, todo su universo se resumía a aquella cabra y a la distancia imposible que los separaba. La distancia era un abismo de silencio y peligro, un movimiento en falso, el sonido de una piedra rodando, y el rebaño se convertiría en polvo en el horizonte. Con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de la situación, Itzae retrocedió a una grieta en la roca, donde depositó al bebé en un nido improvisado de cuero, protegido del sol directo. Una mirada rápida, una promesa silenciosa, y se volteó para la cacería más importante de su vida. Su cuerpo, ahora libre de la carga, recordó su antiguo lenguaje. Ya no era un padre desesperado, sino un depredador. Usando el viento a su favor para enmascarar su olor, se movió no sobre los pies, sino pegado al suelo, un lagarto humano deslizándose sobre la roca caliente. Cada músculo estaba tenso, cada sentido en alerta máxima, enfocado únicamente en la hembra cuyas ubres prometían vida. Metro a metro, en una danza agónicamente lenta, disminuyó la distancia hasta estar escondido detrás de una última barrera de piedra a pocos metros de su presa. La hembra se alejó unos pasos del rebaño para mordisquear un mechón de hierba seca, presentando a Itzae la oportunidad que él esperaba. No habría una segunda oportunidad. Él explotó de su escondite como una flecha liberada de un arco, cubriendo la distancia en 3 latidos de corazón. El rebaño se dispersó en un trueno de cascos en pánico, pero Itzae ya estaba sobre su blanco, colisionando con el animal en un enredo de polvo y fuerza bruta. La cabra se debatió con la energía de la desesperación, una fuerza salvaje de músculos y miedo, sus cuernos cortos buscando ciegamente la carne de su agresor. Pero Itzae era más fuerte y más desesperado. Usando su peso y el conocimiento de un cazador, la torció, evitando las patadas, y la inmovilizó contra el suelo polvoriento, su mano agarrando firmemente el cuello del animal, mientras la respiración entrecortada de ambos resonaba en la quietud súbita. Él la tenía. Ahora, la verdadera batalla comenzaba. La batalla no era de muerte, sino de vida. Con las rodillas clavadas en los flancos del animal y el peso del cuerpo subyugándola, Itzae luchaba contra el tiempo y el pánico de la cabra. Una mano clavada en el cuello peludo, la otra, temblorosa y sucia, buscó la ubre hinchada. El ordeño fue un acto grotesco y sagrado. La leche caliente brotó sobre sus dedos, sobre el polvo, un desperdicio que le pareció un sacrilegio. Arrancando con los dientes el pequeño odre de cuero de su cinturón, un recipiente que generalmente cargaba solo un trago de agua para emergencias, logró dirigir el flujo. La cabra se debatía, pero el hambre de la criatura era un fuego más fuerte en la mente de Itzae. Cuando logró recolectar una cantidad que le pareció suficiente, aflojó el agarre. El animal, libre, disparó como un rayo, desapareciendo entre las rocas, dejando atrás solo una nube de polvo y el olor a miedo. Con el tesoro líquido en manos, corrió de vuelta a la grieta. El gemido débil del bebé había regresado, un sonido que ahora rasgaba su alma con una urgencia personal. Cuidadosamente se arrodilló, inclinando el borde del odre sobre los labios resecos de la criatura. Las primeras gotas tocaron la boca del bebé, que se retorció por un instante antes de que el instinto primordial tomara el control. La pequeña boca se cerró sobre el cuero mojado, succionando con una fuerza sorprendente y desesperada. Itzae observaba, hipnotizado, la leche desapareciendo, la vida fluyendo hacia aquel ser minúsculo. Cuando el último trago fue tomado y el bebé suspiró, un sonido de pura satisfacción, una ola de alivio tan poderosa que casi lo hace colapsar, barrió el cuerpo de Itzae.
En ese silencio, bajo el sol implacable, él ya no vio una carga, sino una chispa, una vida que era, ahora, inseparablemente, la suya. El alivio fue una droga potente, adormeciendo por un momento el dolor punzante en sus brazos y la sed que le pegaba la lengua al paladar. Con el bebé ahora durmiendo un sueño profundo y saciado en su regazo, Itzae se permitió un único y tembloroso suspiro. El silencio que siguió no era de paz, sino de tregua, una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba. Él miró el pequeño rostro sereno, la piel manchada de polvo y leche, y sintió la promesa que le había hecho a la madre moribunda solidificarse en sus huesos. Ya no era una carga impuesta por el azar, sino una elección que él rehacía con cada latido de su corazón. Cada corte en su piel era un precio que él pagaba de buena gana. Pero la tregua sería corta. El sol estaba subiendo, transformando las rocas en yunques, y el agua en su cuerpo era una reserva que se agotaba peligrosamente. Con el bebé cuidadosamente reajustado en una bufanda improvisada contra el pecho, Itzae se obligó a moverse. Sus ojos de explorador, acostumbrados a buscar peligro, ahora buscaban refugio. Él ignoró las vastedades abiertas y se concentró en las sombras, en las fracturas de la tierra. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Una grieta estrecha entre dos rocas gigantes que se profundizaba en una pequeña cueva, poco más que un agujero, pero que ofrecía una sombra densa y fresca. Adentro, protegido de la mirada del buitre y de la furia del sol, finalmente se sentó. Con la poca energía que le quedaba, rasgó otra tira de su túnica y, usando su propia saliva, comenzó a limpiar la sangre y el polvo de sus heridas más profundas. No era un hogar, pero por unas horas sería una fortaleza, y desde aquella fortaleza él observaba el desierto temblar, sabiendo que, tan pronto como el sol comenzara a ceder, la marcha hacia la legendaria agua de la vida tendría que recomenzar. El agotamiento, mantenido a distancia por la adrenalina, se desplomó sobre Itzae como una avalancha. Recargado en la pared fría de la cueva, cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. Por primera vez, él pudo observar a la criatura no como una carga que lloraba, sino como un ser. La cara minúscula, incluso en reposo, parecía cargar una sabiduría antigua, y los pequeños dedos se contraían en sueños que él nunca conocería. Un nudo se formó en su garganta. No era el rostro de sus propios hijos, perdidos para siempre, pero la fragilidad era la misma, la inocencia la misma. Tocar la mejilla suave con el callo de su dedo fue un acto de reverencia. La carga se había transformado en un propósito. La promesa a una extraña se había convertido en un juramento a sí mismo. Las horas se arrastraron hasta que el calor opresivo comenzó a ceder, y las sombras, antes cortas y aplastadas bajo las rocas, se estiraron como dedos perezosos sobre la arena. El movimiento de la luz despertó al bebé, que abrió los ojos lentamente. No hubo llanto, solo una mirada silenciosa y fija. En esa mirada vacía e inocente, Itzae no vio un pedido, sino una orden. Se levantó, el dolor una compañera constante, y se movió hacia la entrada de la cueva. El aire de la noche comenzaba a enfriar, trayendo consigo el olor a polvo y soledad. En el cielo, ahora un terciopelo añil, las primeras estrellas surgieron, las mismas que guiaban a los cazadores y a los perdidos. Itzae miró hacia el sur, en dirección a la leyenda, y dio el primer paso fuera del refugio, de vuelta a la implacable y silenciosa guerra por la supervivencia. La noche en el desierto era una mentira. Prometía alivio del sol, pero ofrecía a cambio un frío que no refrescaba, sino que robaba el calor de los huesos. Itzae jaló el envoltorio de cuero más apretado alrededor del bebé, compartiendo el poco calor que su cuerpo exhausto lograba generar. Se movía con una economía de movimientos que bordeaba lo fantasmagórico.
sus pies encontrando caminos silenciosos entre las rocas y la arena bajo la luz fría de las estrellas. Arriba, el escorpión de fuego, la constelación que guiaba a los cazadores de su tribu, parecía burlarse de él, un mapa para un hogar al que él ya no podía regresar. Cada crujido de una rama seca, cada susurro de hojas llevadas por el viento, hacía que sus músculos se tensaran. Él no era solo un padre protector, era una presa, y el desierto estaba lleno de ojos que brillaban en la oscuridad. La exhaustión era una arena movediza, jalándolo hacia abajo a cada paso, y las memorias eran fantasmas que caminaban a su lado. Él veía el rostro de Cuchillo, no como un enemigo, sino como un reflejo sombrío de la lógica brutal que él mismo ya había seguido. ¿Cuántas veces él había concordado en que los débiles debían ser dejados atrás para que la tribu sobreviviera? Ahora, esa lógica se deshacía contra el peso minúsculo en sus brazos. La tribu veía una boca más. Él veía un corazón más para luchar. Fue entonces que él se detuvo, el cuerpo entero en alerta. No era un sonido lo que lo había detenido, sino una forma. Adelante, recortada contra el cielo estrellado, se alzaba una línea antinatural, una silueta de piedras apiladas que no pertenecían al paisaje. Eran las ruinas de los antiguos, el marco de la leyenda. El agua de la vida estaba cerca, pero los cuentos también hablaban de guardianes, de espíritus a los que no les gustaba ser perturbados. La superstición era un lujo que él no podía permitirse, pero el respeto por los antiguos era parte de su sangre. Con el bebé firmemente acurrucado contra sí, se movió como humo entre las piedras desmoronadas, buscando un camino que lo llevara al corazón de las ruinas. El aire aquí era diferente, más denso, cargado con el peso de siglos. Fue entonces que un olor tocó sus narinas, un olor almizclado y predatorio que hizo que todos los pelos de su cuerpo se erizaran. Y entonces él vio, no un espíritu, sino algo mucho más real. Dos puntos de un verde fantasmagórico brillaban en la oscuridad de un portal desmoronado, observando cada movimiento suyo. Su sangre se heló. Instintivamente retrocedió a la sombra de un pilar de piedra, la mano cubriendo la boca del bebé para sofocar cualquier sonido que pudiera escapar. La forma se materializó de la negrura, un gran puma, más grande y más oscuro que cualquier otro que él ya había visto, su pelaje casi confundiéndose con las sombras de las piedras antiguas. No gruñía, no mostraba los dientes, solo observaba con una inteligencia tranquila y terrible. Itzae permaneció inmóvil, el corazón martillando contra las costillas en un ritmo de tambor de guerra. Él entendió. Esta no era una cacería por comida, era un juicio. El guardián de la leyenda era real. Los ojos del gran felino se desviaron de su rostro y se posaron por un instante en el envoltorio en su pecho. Entonces, con una fluidez que desafiaba su tamaño, el animal se volteó y desapareció en las ruinas, no como una fiera en fuga, sino como un rey retirándose a sus aposentos. Y en el silencio que siguió, Itzae escuchó por primera vez el sonido suave y rítmico de agua goteando en piedra. Por un largo momento, Itzae no se movió, el aire atrapado en los pulmones. El guardián no lo había atacado, le había mostrado el camino. Con una reverencia que él no sabía que poseía, avanzó hacia el portal oscuro. El sonido lo guió a una cámara circular, abierta a las estrellas, donde, del corazón de un pilar roto, un manantial de agua límpida brotaba, escurriendo por musgos verdes para llenar un tazón de piedra esculpida por el tiempo. Cayó de rodillas, no de agotamiento, sino de gratitud, y sumergió las manos en forma de concha en el agua fría, bebiendo en tragos largos y desesperados que parecían curar no solo su cuerpo, sino su alma. Enseguida mojó un pedazo de cuero y con una delicadeza infinita lo llevó a los labios del bebé,
que succionó ávidamente, un pequeño sonido de contentamiento escapando por primera vez. Con la sed saciada, una claridad helada tomó cuenta de su mente exhausta. Se recostó contra el pilar roto, el bebé durmiendo profundamente en su pecho, y sintió, más de lo que vio, la presencia del gran felino en algún lugar en las sombras. No era una amenaza, sino una soberanía silenciosa. Este lugar era un oasis, un centro de vida. Donde había agua y un depredador en la cima, habría presas. La lucha por el agua había terminado, pero la cacería por comida apenas estaba comenzando. Pero, por primera vez en días, el futuro no parecía un abismo de arena, sino un camino a ser recorrido. Miró el pequeño rostro dormido, iluminado por la luz de las estrellas que entraba por la cámara, y entendió que ya no estaba huyendo de su tribu. Estaba fundando una nueva. La primera luz del amanecer se derramó sobre las ruinas como miel líquida, revelando detalles que la noche había escondido. Grabados desvanecidos en las paredes, el verde vibrante del musgo alrededor del manantial y, más importante, los rastros de vida que se cruzaban en el suelo húmedo. Con la mente clara por primera vez en días, Itzae vio el oasis no como un mero refugio, sino como un reino en delicado equilibrio. Las huellas del puma eran las de la realeza, superponiéndose a las de los coyotes, las cabras y las liebres. El gran felino no era un monstruo, era un jardinero, podando el rebaño, manteniendo a los depredadores menores a distancia, garantizando que el agua de la vida no se agotara. Itzae comprendió que para sobrevivir allí, él no podría ser un intruso. Tendría que aprender las leyes de aquel lugar y convertirse en un súbdito silencioso, cazando en las sombras que el rey de aquel dominio le permitiera. Su primer acto como miembro de este nuevo reino fue establecer un hogar. Él eligió una cámara semidestruida, con una pared aún de pie para bloquear el viento y un techo de piedra derrumbada que ofrecía sombra durante todo el día. Allí, él depositó al bebé, que lo observaba con una calma sorprendente, los ojos oscuros reflejando la luz de la mañana. Mirando aquel rostro, la palabra criatura le pareció súbitamente anónima e insuficiente. Ella ya no era una carga, una promesa o una huérfana sin nombre. Ella era el centro de su nuevo mundo. Él pensó en la luz del amanecer que venció a la oscuridad, la primera que ellos vieron juntos en seguridad. Alba, susurró él, la palabra extraña en su lengua, pero certera en su corazón. Al decirla, sintió el último vestigio del fugitivo morir dentro de sí, sustituido por algo más fuerte, un fundador, un padre. Con un nombre, la responsabilidad se hizo tangible, un peso caliente y vivo en sus brazos. La supervivencia de Alba dependía directamente de la fuerza de Itzae, y su propia fuerza dependía de lo que la tierra pudiera ofrecer. Dejando a la niña acurrucada en un lecho de hojas secas en la seguridad de la cámara, partió para su primera cacería como súbdito de aquel reino. Se movió no como un conquistador, sino como un fantasma pidiendo permiso, sus sentidos agudizados para la menor señal de desaprobación del guardián. Su presa fue humilde, una liebre del desierto, avistada mordisqueando las raíces de un arbusto espinoso. La flecha fue un susurro mortal, la muerte rápida y limpia. Al regresar con el pequeño cuerpo, Itzae sintió no el orgullo del cazador, sino la gratitud profunda de un proveedor. La carne que asaría sobre una pequeña fogata sin humo no era un banquete, sino la promesa de otro amanecer. Los días que siguieron se tejieron en una rutina frágil, un hilo de vida estirado sobre el abismo de la incertidumbre. Las mañanas eran dedicadas a Alba, a una peligrosa búsqueda del rebaño de cabras para que ordeñar la furia del desierto, un acto de robo rápido y desesperado que lo dejaba tembloroso de adrenalina. El resto del día,
Era una búsqueda incesante de casa pequeña, raíces comestibles y leña. El guardián de las ruinas era una presencia constante y silenciosa. A veces un atisbo fugaz de un músculo dorado al sol, otras solo un par de ojos verdes observándolo desde la oscuridad. Itzae inició un ritual silencioso, dejando una porción de cada casa en una piedra plana en la entrada del territorio del felino. No era una ofrenda a los dioses, sino un impuesto pagado al rey de aquel reino, un reconocimiento de deuda. Poco a poco, las ruinas dejaron de ser un escondite para convertirse en un hogar, y el llanto de Alba ya no era una alarma de peligro, sino la música que llenaba el silencio de los dioses olvidados. Esta increíble capacidad de transformar un escondite en un hogar, de transformar el silencio en música, muestra una fuerza que conmueve. Deja tu apoyo en los comentarios a esta nueva y frágil familia y suscríbete para acompañar cada paso de esta jornada.